Sin Límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos. Bienvenido a diciembre y te damos a vos que estás en casa viéndonos a través de San José TV, a través de la señal del 93.1 FM de Radio Fides y por supuesto también a través de nuestras redes. Como siempre, un abrazo cálido, soy Rafael Ramos y te recuerdo nuestra cita todos los martes a las 11 de la mañana en este espacio de Sin Límites, que es un espacio que está nutrido por un montón de colaboradores y colaboradoras en el área de la salud, el derecho, la psicología y otras áreas, y hemos pensado en crear un espacio que nos ponga en una frecuencia constructiva, positiva, de cambio, de transformación, de evolución. De ahí nuestra razón de ser. Y hoy, aparte de desearles lo mejor de lo mejor, tenemos un invitado de honor, de lujo, ya amigo de la Casa de Sin Límites, que a título personal le tengo un gran aprecio y lo considero un mentor, el abogado Belisario Solano, porque hoy este es nuestro tema, veámoslo. Pensiones y qué hacer en tiempos de pandemia donde nos han modificado nuestras jornadas laborales. Muchos tendrán como en alguna medida ingresos reducidos y vamos a tener una serie de aspectos ahí que nos van a complicar la existencia. Primero, don Belisario, bienvenido. Rafa, un gusto de poder saludarlo a usted y a todos nuestros televidentes y radioescuchas. Belisario, sí, yo creo que siempre estos temas pasan por lo psicológico y pasan por lo legal, porque me pongo en la persona que tiene su obligación alimentaria, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? Porque diciembre es la pensión regular, el aguinaldo y unos días después del 31 de diciembre el salario escolar. Claro, lo más complicado es cuando usted le impone la pensión alimentaria en el mes de noviembre y ya de una vez tiene que pagar noviembre, diciembre, aguinaldo, enero y febrero, 5 meses en un plazo no mayor de 61 días. Y eso es bastante delicado. Me imagino que muchos caballeros o damas pudieron haber sufrido esa circunstancia. Estamos en un tema que es importante, que es el tema del mes, como es el pago de los aguinaldos. No solamente con referencia a cuánto puedo cobrar de aguinaldo, sino también en materia alimentaria, cuál es la forma en que opera el aguinaldo en ese sentido. Y Belisario, antes de entrarle directamente al tema, primero vamos a ver nuestra cápsula Confía en Vos, que tenemos un mensaje para empezar diciembre. ¿Cómo mejorar nuestra autoestima ahora que termina el año? La doctora Ivania Calvo nos tiene un mensaje que no podemos perdernos. Yo soy la doctora Ivania Calvo y estamos en nuestra sección Confía en Vos. Y hoy vamos a comentar cómo mejorar mi autoestima. Y tenemos que entender que la autoestima abarca un montón de situaciones. Una de esas es la autopercepción, es la forma en la que yo me miro. Y también la autoaceptación, que es la forma en la que yo me acepto, tanto en mis virtudes como en mis defectos. Esto puede variar, disminuir o aumentar dependiendo de mis experiencias de vida, mi familia, mis situaciones laborales. Sin embargo, podemos trabajar algunos consejos para empezar a mejorar esa autoestima. Una es, empiézate a mirar con amor, con cariño, acéptate así como sos, perdónate, trátate bien, empieza a trabajar en positivo, no te maltrates y sobre todo, saca tiempo para vos mismo, ese espacio que le das a los demás, déselo usted misma. Y los espero en el próximo programa. Seguimos con más de Sin Límites. Y ahora sí, Belisario,
entrémosle el tema. ¿Y por qué digo que esto pasa por lo psicológico? Porque es un mes de muchísima atención, tanto para la persona quien recibe como para la persona que da, y al final la afectación siempre será sobre los chicos. No, y además que estamos en un año totalmente atípico, con una pandemia de por medio, con una situación bastante delicada, cuando ha habido suspensión de contratos laborales, cuando ha habido desempleo, cuando ha existido incapacidad por enfermedad del COVID. Y entonces en todos esos aspectos el ingreso que pueda tener la persona trabajadora automáticamente se ve impactado, y eso se va a ver también reflejado en las posibilidades económicas que tiene el deudor alimentario para poder pagar la cuota de aguinaldo que le corresponde cancelar antes del día 20 de diciembre del presente año, Rafa. Belisario, este año, digamos, yo he hecho un enorme esfuerzo por sostener mi pensión. Resulta que mi pensión era en 100,000, pero me redujeron la jornada del salario. He tratado y ahora siento que no me va a alcanzar, ¿verdad?, con la reducción para cumplir con la pensión normal, regular, más el aguinaldo. Estamos a tiempo, se puede hacer algo. ¿Cuánto dura el proceso y qué deberíamos hacer para, primero para esa parte, regularlo desde lo legal y olvidar los acuerdos verbales que pueden terminar después en problemas judiciales? Desde esa perspectiva, usted decía algo muy importante, Rafa, al principio del programa, es que esto pasa por un tamiz psicológico. Lo importante es que la relación entre papá y mamá, entre el excónyuge o entre papá e hijos, pueda estar siendo enmarcada dentro de una relación sana desde el punto de vista familiar. A partir de esa sana relación que pueda existir entre acreedor y deudor alimentario, todos los acuerdos se pueden lograr, todos los actos de comprensión serán fácilmente aplicables y perfectamente podríamos tener modificaciones del acuerdo con referencia al pago del aguinaldo si están dadas las condiciones psicológicas, humanas necesarias para que ambas partes se sienten a conversar, a dialogar y poder decir, bueno, sí, mira, Rafa, usted este año no ha podido trabajar como tiene que ser, los ingresos se han venido al suelo, fuiste despedido, el COVID te afectó. Hijos, entendamos que papá no ha podido lograr los ingresos que él tenía, que las condiciones y calidad de vida que hoy su papá les puede dar no es lo mismo que antes nos podía dar. Por lo tanto, hagamos un esfuerzo común, de tal manera que todos pudiéramos establecer las mejores condiciones para poder entender que papá hoy solo nos va a dar un 20% del aguinaldo, un 30% del aguinaldo, y que todos tenemos que hacer un poquito de esfuerzo para economizar, para prescindir del regalo que queríamos o de los lujos que queríamos, del viaje fuera del país que queríamos, del viaje a la playa que queríamos. Y entonces, en esas circunstancias, tener una relación sana entre el deudor y el acreedor alimentario, cualquier acuerdo puede ser factible en presencia del abogado, homologado o presentado ante la corte para que sea homologado y evitar sorpresas posteriores, Rafa. Sí, Belisario, cuando hoy queremos invitar a la gente a través del 93.1 que nos escuchen en radio, pero también a través de nuestra página en Facebook, Radio Fides, para que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas y consultas. Beli, uno de los errores frecuentes es simplemente no puedo pagarlo y me pierdo. ¿Cuál es el marco, verdad, al que se expone una persona? Porque mira, Ana Lorena nos dice, sí, yo lo estoy pasando muy mal, todo es una presión, mis ventas no se hacen, ni siquiera para lo básico. Y por otro lado también decimos, y qué difícil, ¿verdad? Porque tampoco nos da para pagar un abogado y si uno va a la corte, ¿qué dice? ¿Cómo pueden resolver esto? Sí, muy buena la pregunta. Efectivamente, aquí hay que hacer un análisis ya y saber los recursos legales que podemos tener a nuestro alcance. Podemos presentar un incidente de rebajo de pensión alimentaria. Al automáticamente darse un rebajo en la pensión, se estaría dando un rebajo en la cuota de aguinaldo. Podría presentarse un incidente extraordinario de rebajo de la cuota de aguinaldo. También hay algunos juzgados que lo están tramitando y que fácilmente se puede demostrar que la cuota del aguinaldo que yo voy a recibir este año no es lo mismo que recibía el año pasado, que he tenido una merma en mis ingresos y que por esa razón solicito como una única vez que se pueda bajar el monto del aguinaldo. También podemos presentar un incidente de pago en tractos, de tal manera que yo pueda pagar de manera parcial el aguinaldo y poder establecer 3, 4 pagos durante el próximo año que le permitiría tener un poco más de liquidez, un poco más de oportunidad para evitar con eso ir a la cárcel. Y luego es muy importante tener claro que si uno es varón no tiene derecho a defensa pública
usted tiene que contratar abogado o va a tener que ir a hacer solito la gestión ante el juez. Ahí tienen unos formularios, tienen unas hojitas que cuales ustedes llenan y que se dicen manifestaciones. Ahí mismo tienen que ofrecer la prueba, tienen que decir cuáles son los elementos probatorios, tienen que presentar los documentos que tienen para que el juzgado lo reciba como un incidente de solicitud de rebajo de la cuota alimentaria o del pago del aguinaldo. Si es mujer, ahí tienen más ventaja porque pueden ir a la defensa pública del lugar donde viven y se les va a dar asistencia gratuita por parte del Poder Judicial a través de la defensa pública. Billy, bueno, hoy como ya hemos desinfectado y estamos aquí casi a 3 metros de distancia, entonces para mejorar nuestro audio hoy nos vamos a quitar la mascarilla porque somos solo vos y yo en el set. Billy, lo que pasa es que también suele pasar y de ahí el por qué quería que desarrolláramos este tema a inicios de diciembre. En el trabajo que uno hace como psicólogo, uno escucha cosas como estas. Mira, como no me alcanza, yo decidí, entonces fui y les compré un buen diario. No corresponde a lo que yo doy, pero creo que le voy a llevar a los chiquitos un muy buen diario, ¿verdad? Y se los voy a ir a entregar. El problema es que eso no es la obligación económica. Y si después yo llevo un diario, si la pensión eran 100,000 y yo gasté 50,000, resulta que voy a terminar debiendo 100,000 más y ya invertí 50,000 en ese diario. Y hay cosas que nacen en buena voluntad, y como vos decías, Beli, pues en el mundo teórico deberíamos poder llegar a acuerdos sanos, pero resulta que no es así. Yo decidí comprarle un diario y unas mudaditas a los chiquitos y resulta que entonces eso no es la pensión. Ok, a partir de lo que usted me está diciendo, yo decidí comprarle un diario, yo decidí ir a comprarle unas mudadas para que en lugar del aguinaldo le pueda entregar mejor la comida y le puedo entregar las mudadas. Eso es un acto propio de una persona agresora. O sea, eso es un agresor. Es simplemente una persona machista, irascible, intolerante, que hay que hacer las cosas como uno dice. Lo primero que debería hacer antes de comprar el diario y comprar la ropa es sentarse con la mamá de los niños y decirle cuál es la condición por la que usted está atravesando. Y tratar ¿qué le hace falta, digamos? ¿Ah? ¿Qué le hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Cómo están las condiciones? Y entonces me quedan dos alternativas. Si me voy a gastar 50,000 colones en ese diario, más la ropita, 60,000 colones, por decir algo, pues ¿por qué no se los doy a la mujer? ¿Por qué yo tengo que ir y comprar el diario? ¿Por qué yo tengo que ir y comprar la ropa? Entonces es mejor decirle, mira, te voy a hacer un pago parcial del aguinaldo porque ella es la que sabe cuáles son las principales necesidades. Y entonces le puede quedar a usted un respaldo si usted deposita en la cuenta del despacho los 60,000 colones. Y eso es una señal de buena fe ante el juez de que sí quiere pagar la pensión alimentaria. Y que eventualmente para una orden de captura suma como elemento probatorio. Como una cuestión para rebajar, porque entonces la orden ya no vendrá por los 100,000 colones del aguinaldo, sino que solo vendrá por 40,000 colones de la diferencia. Pero si usted agarra porque usted se le ocurrió, porque usted le dio la gana, porque usted así lo decidió, de que voy y compro el diario y compro la ropa del chiquito, la chiquita, y usted, mamá, me aguanta lo que yo dije y punto, la mamá no está obligada, simplemente, sí, ella recoge el diario, coge la ropa, pero no está obligada a reconocer que eso sea parte del aguinaldo. Puede perfectamente llegar y pedir orden de captura por la totalidad de los 100,000 colones del aguinaldo. Entonces, de tal manera que esto, les repito, es un tema que pasa por un tamiz psicológico que tiene que ser necesariamente abordado y que tenemos que ir rompiendo ese esquema de irascibilidad o de dominio o de preponderancia en la toma de decisiones en cuanto a la pensión alimentaria. La mujer está en capacidad de administrar el monto de la pensión alimentaria. En nuestro Facebook, Radio Fides, los invitamos a hacer sus consultas. Mayra nos dice, buenos días, mi hijo paga pensión pero no tiene trabajo, ¿verdad? Bueno, ahí aplica entonces hacer el incidente de rebajo de pensión. Sí, exacto. O hay un incidente también que es incidente para búsqueda de trabajo. Entonces se puede perfectamente suspender por un plazo de 2 meses o le podrían dar un plazo de 2 meses para que usted pueda buscar trabajo. No es que te perdonamos las 2 cuotas de los 2 meses, es que te damos permiso para que usted vaya a conseguir trabajo y no voy a decretar el apremio corporal. ¿Ok? Y entonces, esas 2 cuotas atrasadas, después las podemos renegociar en un pago en tractos una vez de que ya usted tenga trabajo. Y de esa manera usted se libra de un apremio corporal. Sí, también le queda la otra posibilidad de que ante el cambio de circunstancias pueda pedir un rebajo. Recuerde una máxima en materia de pensiones alimentarias. El no tener trabajo no significa
que no tenga que pagar pensión. Yo no podría llegar y decir, no tengo trabajo, no pago pensión. No, porque entonces los chiquitos tienen que comer, tienen hambre, tienen necesidades, tienen que vestirse, tienen techo, agua, luz, teléfono, tienen una serie de cosas que el estomaguito no le va a preguntar si papá tiene trabajo o mamá tiene trabajo para poder atender sus necesidades. Mayra Bustamante nos dice, terrible lo de las personas en desigualdad con el salario y la crianza de los hijos es de dos. Muchas mujeres trabajan y pueden llevar la carga 50 y 50 y también es un abuso en muchas ocasiones. Bueno, de ahí el llamado a que esta es una época ante nuestra realidad económica de sentarnos. A ver, puede que no hayamos funcionado como pareja y lo que sea, pero de sentarnos, dialogar con transparencia financiera, con necesidades reales y establecer acuerdos. Y yo repetiría tu consejo, Belisario, o sea, y firmamos un papelito y lo llevamos al juzgado, ¿verdad? Con el notario, para que después, ¿verdad? Porque si yo dije, bueno, aquí en buena fe te doy 50 y no quedó depósito, si cambia el viento, cambian las emociones. Efectivamente, por eso mejor papelitos hablan. Vamos donde el abogado, vamos donde la abogada, hagamos el documento, pidámosle al juez que homologue ese acuerdo, porque sí nos hemos dado cuenta de muchos actos de injusticia posterior en donde se ha llegado a acuerdos verbales entre las partes, pero nunca fueron homologados por el juez. Y recuerde que lo que no está en el expediente, lo que no esté avalado por el juez de pensiones alimentarias, no vale, no existe. Y por esa razón, usted tiene mejor que protegerse y tiene que garantizarse las condiciones de ese arreglo extrajudicial que usted está realizando con su acreedor alimentario. Karen Acuña nos pregunta, ¿hay ayuda a nivel gubernamental para más bien los hombres cuando tienen varias pensiones y el dinero ni siquiera les alcanza? Bueno, en realidad no es que exista ayuda gubernamental, hay un artículo ahí en el Código Niñez y Adolescencia 38 que la verdad no lo aplican aquí en Costa Rica. Yo quisiera que haya mucha insistencia sobre el particular y quisiera conseguirme un par de jueces que puedan aplicar lo que es que cuando el obligado alimentario no puede cancelar, no puede pagar por X o Y Z razón, la madre pueda acudir al artículo 38 del Código Niñez, que es que a través del juez se le exija al IMAS que pueda dar un soporte, una ayuda económica para poder atender las necesidades alimentarias de esas personas menores de edad. Recordemos otro detalle también, Rafa, es que usted no puede andar por la calle regando hijos con el afán de no pagarle pensión al hijo mayor. Hay algunos hombres que nos hemos encontrado en el camino, ¿verdad? Que simplemente, no, mira, ahora para no pagarle tanto a la chavala, mejor me busco otra, hago otro hijo y entonces tengo que darle mitad y mitad a los dos. Esas circunstancias son sumamente perversas y sumamente delicadas. Hay jueces que en alguna buena lid han dicho que si usted, sabiendo que tenía una obligación alimentaria, se quiere echar otra pensión alimentaria, otra responsabilidad sobre sus espaldas, es su responsabilidad y usted debió haberlo pensado en el momento en que tomó la decisión de traer otro hijo al mundo. Beli, estoy muy endeudado y tengo que pagar pensión, no me alcanzo. Si pago las deudas, no pago la pensión, entonces voy a dar menos pensión. ¿Eso es válido? No, ahí hay detalles que son muy importantes. Cuando se decreta incluso un embargo sobre su salario, recordemos que el embargo en relación a una pensión alimentaria tiene preferencia sobre cualquier otro embargo. ¿Okay? E incluso se puede embargar hasta un 50% del salario por concepto de pensión alimentaria. Tener deudas tampoco es un buen consejo. Es decir, entonces voy a endeudarme con papá, con mi tío, con mi hermano, voy y compro a un almacén, a otro, saco préstamos y entonces ahora sí ya no tengo capacidad de pago. Gano 1.500.000 colones por mes, pero solo recibo 200.000 o solo recibo 100.000. Por lo tanto, tendría que pagar entonces la suma de 25.000 o 50.000 de pensión. Esas matemáticas no son correctas, esas matemáticas no son ciertas y eso lo puede conducir a usted definitivamente a la reforma porque en alguna medida está comprometiendo sus bienes de una manera absolutamente irresponsable. Belisario, y en el caso de cuando hay, porque es una realidad, hoy, bueno, tengo un rebajo de jornada, por tanto tengo un rebajo en el ingreso, automáticamente se ajusta, como mi aguinaldo viene menos, porque esto lo escuchaba hace días, automáticamente entonces se ajusta todo lo otro, o hay que hacer un proceso. Excelente pregunta, y usted que nos está viendo y que nos está escuchando, aquí no hay que partir de suposiciones, hay que partir de realidades que estén claramente transcritas en un documento.
Sí, la resolución del juez es muy clara, que usted tiene que pagar 200.000 colones de pensión. Eso es lo que tiene que pagar de aguinaldo. Igual, entonces, tiene que si ha cambiado las circunstancias y solamente va a recibir el 50% del aguinaldo, usted no puede dar por un hecho de que no tenga que pagar los 200.000 de aguinaldo y que solo va a pagar 100. Usted tiene entonces que solicitarle al juez una modificación en la cuota del pago del aguinaldo, demostrando que durante el año 2020 las circunstancias han sido difíciles, que usted ha estado suspendido, que usted solo gana la mitad y que va a recibir por concepto de aguinaldo X cantidad de dinero y que por lo tanto no podría pagar la totalidad de la cuota del aguinaldo y requeriría por lo menos por el año 2020 una resolución que le autorice a pagar un 50% del aguinaldo. Sí, y creo que esas para mí era una de las preguntas que queríamos dejar claras porque no es automático, ¿verdad? No. Porque, Belisario, Karen Acuña nos hace una pregunta interesante. ¿Y las pensiones se puede valorar de acuerdo al salario del deudor? ¿A qué me refiero? Es que hay dos pensiones, pero a él solo le quedan 10.000 colones. En ese caso, ¿qué se puede hacer? O sea, después de pagar deudas y pensiones, a él le quedan 10.000. Bueno, eso es lo que decíamos anteriormente. Cuando usted decide meterse en una relación y procrear un hijo nuevo, usted está teniendo claro y tiene conciencia que tiene una obligación primaria, que tiene una obligación anterior, adquirida con anticipación, y que bajo ninguna circunstancia usted puede adquirir más responsabilidades descuidando lo demás. Eso no quiere decir de que usted no tenga derecho a rehacer su vida y conseguir una pareja y tener una pareja y vivir dignamente, no. Usted puede hacerlo. Lo que pasa es que tiene que tener bien claras las consecuencias. Igual me pasa muchas veces en la oficina cuando llegan las mujeres y dicen, bueno, es que ya prácticamente yo de mi salario tengo que pagar las pensiones de mi marido. Bueno, pero usted sabía con quién se estaba casando, usted sabía con quién se estaba juntando, usted sabía que él tenía 2 pensiones, usted sabía que habían obligaciones preferentes y el hecho de contraer un nuevo matrimonio no le da simplemente una condición para ir a tratar de mejorar la capacidad adquisitiva de la pensión de sus hijos anteriores. Bueno, esto yo creo que es un tema todavía, es un debate abierto y yo concuerdo un poquito con Sofi Martínez. Ve lo que nos dice: buenos días, mi hermano está dando pensión a mi sobrino, pero mi sobrino pasa en mi casa 5 días y ahora se vino todo el mes de diciembre y no me parece que no haya defensores para los hombres. Estoy de acuerdo con eso. Yo estoy totalmente de acuerdo que no es posible que no haya defensores para los hombres, que los pobres hombres tengan que estar pagando necesariamente abogados de familia y eso sí estoy claro que es una distorsión del sistema. Peli, perdón, y vos sabes que pensando en lo que dice ella, yo creo que el que paga pensión, a ver, si yo tenía que pagar una pensión, pero resulta que mi hijo, yo sigo depositando la pensión a la mamá, pero mi hijo se fue a vivir con la tía y está con la tía, yo debería notificarle eso al juzgado y decirle, mire, es que ya él no vive con la mamá y yo le doy la pensión a la mamá, pero él está viviendo con otro familiar, ¿eso se puede hacer? Claro, ahí va en los 2 puntos en la pregunta que nos hizo Sofía, ¿verdad? Cuando Sofía habla de que en este mes de diciembre su sobrino viene y va a estar con el padre y con la familia paterna, ¿se puede suspender en ese caso el pago de la pensión alimentaria? Sí, claro, o al menos una parte de eso se puede perfectamente bajar, porque recordemos que hay otra parte de la pensión que sería utilizada para agua, luz, teléfono, casa, alquileres, etcétera, y el niño va a regresar en enero. Por lo tanto, la cuota correspondiente a lo que es alimentación o ropa, o vestidos, zapatos, perfectamente se podría decir que no se pague durante el mes de diciembre porque va a estar con el padre o va a estar con la familia paterna. Eso para que le quede bien claro a Sofía que sí se puede perfectamente hacer. Y la otra pregunta era la que usted me hizo. Sí, que por alguna circunstancia el chiquito ya no vive con la mamá, ahora vive sí, con los la tía. abuelos o con la tía. Se fue con la tía. Claro que yo puedo perfectamente como deudor alimentario llegar, informarle al juez y decirle, señor juez, solicito que se varíe el tema de quién es el que administra en virtud de que mi hijo está viviendo con su tía y no está viviendo con la madre. Porque al final la madre pensión... no está ejerciendo actos de responsabilidad parental, como sería en ese caso la guarda. Quien está ejerciendo la guarda sería la tía. Y en virtud de eso la tía tendría que administrar el monto de la pensión alimentaria. Beli, hoy nos va a ganar el tiempo mucho y esto, vea, que nos propone con Gabriel Cerrato, esto sería todo un tema que incluso recientemente estuvo en la corriente legislativa muy picante. ¿Se pueden pedir facturas para ver en qué se gasta el aguinaldo del hijo?
Sigo diciendo una y otra vez, y no me voy a cansar, yo creo que no voy a cambiar de teoría en este caso, eso es un acto de agresión, eso es un acto de violencia patrimonial en contra de la persona que administra la pensión alimentaria. Ok, las necesidades de los niños están claramente determinadas. Las reglas de la lógica y el correcto entendimiento humano dicen que un niño necesita zapatos, ropa, vestido, diversión, necesita cortarse el cabello, necesita ir a la sala de belleza, necesita tener mascota, necesita también tener su plata para sus mesadas, de vez en cuando en el transcurso del día le dan ganas de tomarse un refresco, comerse un helado, salir a dar una vuelta al mall, etc. Aquí nosotros tenemos que tener claro de que cuando pretendemos coadministrar la pensión alimentaria, simplemente es porque desconfiamos de lo que está haciendo la mamá o de lo que está haciendo el papá con los recursos que yo pago como pensión alimentaria. Si considera usted que eso se está dando, no se complique, no le pida facturas, simplemente haga un incidente rebajo de pensión, simplemente porque usted manifieste de que las necesidades alimentarias están siendo cubiertas en demasía. Hay una jurisprudencia y hay un criterio de Claudio Belucho, un autor argentino que me encanta seguir en materia alimentaria, que dice que el acreedor alimentario no es que tenga derecho a participar de la riqueza del alimentante, sino que la obligación del deudor alimentario es satisfacer las necesidades básicas del deudor, del acreedor, perdón. La obligación mía como deudor es satisfacer las necesidades, no necesariamente que mi hijo, mi hija o mi ex esposa o mi esposa tenga que participar en la riqueza mía. Una vez satisfechas las necesidades del acreedor alimentario, cesa la obligación alimentaria. Eso es lo que dice don Claudio Belucho en su texto del Tratado Elemental de la Pensión Alimentaria. Beli, y antes de irnos a nuestra sección sin nudos mentales, entra en privado una consulta que me parece muy interesante. Cuando yo le di pensión a mi hijo, mi expareja no trabajaba ni estudiaba, ahora ella se profesionalizó, gana muchísimo más que yo, es evidente, y mi pensión sigue igual. ¿Yo puedo pedir un rebajo de pensión en virtud de que ella ahora gana más y yo no? Claro, eso se llama el artículo 164 del Código de Familia, cambio de circunstancias, dice el 164. La obligación alimentaria es solidaria y proporcional y puede variarse según las circunstancias de quién la da y de quién la recibe. Y entonces, obviamente, al hablarse de una obligación solidaria, significa que papá y mamá están obligados de manera solidaria y proporcional a atender las necesidades de su hijo. Si mamá gana más, pues la cuota alimentaria es mayor para la mamá. Si papá gana más, pues será también la obligación del papá más. Y aquí hay que tomar en cuenta, en consideración, un aspecto que es muy importante, que no se debe olvidar, que ya la jurisprudencia lo ha tratado muchas veces, que es el aporte en especie. La mamá da un aporte en especie y eso igualmente habría que cuantificarlo en dinero efectivo para poder entender que hay que sumar el aporte económico más el aporte en especie que usted, mamá, pueda estar brindando en las noches como enfermera, en las tardes como educadora, los fines de semana como cuidadora o como amiga de su hijo o de su hijo. Eso hay que tomarlo también en consideración a la hora de clarificar un tema de pensión alimentaria. Pero si mamá ha mejorado las condiciones, tiene mejor ingresos que yo, sus condiciones económicas le permiten dar un aporte mayor, no hay ningún problema para que mamá pueda aportar de manera proporcional y solidaria con los gastos de nuestro hijo. Vamos a hacer un pequeño corte acá para irnos directamente a nuestra sección sin nudos mentales, porque hoy vamos a estar hablando, es diciembre, ¿te has dado cuenta del valor positivo de un abrazo, de una mirada? Hoy de un abrazo virtual, por supuesto, porque estamos en pandemia. Al final, lo importante de expresar un afecto sano, bonito y agradable. Veamos a la doctora Stephanie Vilches. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Vilches, soy psicóloga y los estoy acompañando en esta sección de Sin Nudos Mentales. Y vamos a hablar de la importancia de los abrazos, esos beneficios positivos que traen los abrazos. Y es que el abrazo genera vínculo, genera conexión. Recordemos que nosotros somos seres sociales, necesitamos el toque de piel, el toque físico. Algo muy importante del abrazo es que llama a la comunicación. Te dice, estoy acá, te estoy tocando, estoy con vos. Es sumamente importante que nos abracemos mucho. Ahora, obviamente, nos tenemos que abrazar en burbujas sociales, pero es muy importante recibir abrazos todos los días. ¿Qué pasa si no recibo abrazos? Entonces no genero conexión, no genero vínculo. Y
les voy a contar un ejercicio que yo hago en terapia. Cuando la gente se está peleando mucho y la gente se está gritando mucho, yo les digo, desen la mano, no un abrazo, desen la mano. Es muy difícil tratar mal a una persona que estamos tocando, porque eso es conexión, eso es vínculo. Entonces los invito a abrazarse mucho y a vivir felices y plenos con sus relaciones saludables. Los espero en el próximo programa. Vivimos en tiempos en los que queremos crear una cultura de educación emocional no violenta, una cultura de amor sano, no de amor perfecto, de convivencia familiar positiva. No es Laura Ingalls en la Casa de la Pradera, pero que pueda ser significativo. Beli, en la recta final de nuestro programa, varias recomendaciones a partir de lo que vos nos vas contando. Importantísimo no partir del principio de... a mí se me ocurrió hacerlo de esta manera. Creo que estamos haciendo un llamado a la justicia, a la concertación, a la conciliación y a la intermediación legal en virtud de que nuestros hijos e hijas tengan la mayor atención económica y afectiva posible. Sí, ese es un buen primer punto de conclusión del programa de hoy, retomando tal y como lo habíamos iniciado. Todo por escrito, nada verbal. Es mejor que las reglas del juego entre papá y mamá estén claras, que el juez tenga bien claro, que el expediente esté bien claro y que si hay cambios en las circunstancias de la pensión alimentaria, siempre queden debidamente documentadas en el expediente respectivo. Beli, cuando hablamos de mayores de edad, alguien por acá dice, tengo pensión, esta es una consulta privada, mi hijo cumplió 18 años el 29 de noviembre, ¿puedo yo suspenderle ya la pensión a la que le daba la mamá para él e inmediatamente ponerme de acuerdo con él o hay que hacer algún trámite? Cumplió 18 ya. Sí, el 29 de noviembre. Ok, sí, ya puede hablar con él de inmediato, si se puede poner de acuerdo con él, puede ir precisamente con el chico al juzgado de pensiones y el chico puede hacer una manifestación diciendo, solicito que se archive este expediente judicial en virtud de que mi padre me va a cancelar de manera directa el monto de la pensión correspondiente, ¿verdad? Ya a partir del momento en que él adquiere 18 años, las condiciones legales para mantener la pensión cambian. Recuérdese que el 173 del Código de Familia lo que establece es, en el inciso 5, establece que tiene derecho a mantener la pensión alimentaria si estudia, tiene que demostrarlo, tener carga académica y que sea razonable. Y además que tenga buenos resultados. Esos tres elementos son básicos para que usted, mayor de 18 años, mantenga y preserve el derecho alimentario por parte de su mamá o por parte de su papá. También hay algunos hijos o hijas que lo que hacen es, cumplidos los 18, le dan un poder al papá o a la mamá para que ellos sigan peleando y se sigan enojando, ¿verdad? Eso a mí siempre me ha parecido de muy mal gusto, que los hijos mayores de edad simplemente en la pelea por no tener una sana relación con su papá o con su mamá, no quieran ejercer ese derecho y más bien ir buscando mecanismos alternativos que le permitan resolver. Y los pocos casos que he logrado convencer de muchachas y muchachos, los resultados han sido muy positivos, porque el papá es un poquito más radioso. Y detrás de los mayores de edad hay todo un tema, ¿verdad? Porque la mamá administraba la pensión, digamos, dentro del presupuesto familiar, y ahora el chico cumple 18 y no quiere aportar nada a la casa. ¿Cómo manejamos eso? Ese es un buen punto, ese es un buen punto. Usted, chico o chica que nos escucha, mayor de 18 años, si llega a un acuerdo con papá para que papá le entregue el dinero a usted, no significa de que es una plata de la cual usted se pueda gastar en lo que usted le dé la gana y en lo que usted quiera. Mamá va a llegar y decir, no, bueno, hijo, está bien, tu papá te va a dar los 200 o 300 mil colones al mes, usted los puede administrar, no hay ningún problema, pero aquí tienes que traer comida, aquí hay que pagar el agua, la luz, el teléfono, el alquiler, aquí necesito que usted me ayude. Entonces ahí la negociación suya va a tener que ser con su mamá para efectos de determinar, ok, recibo de papá 300 mil, de ahí le puedo dar 200 mil colones a mamá para que siga manteniendo los gastos y yo tenga la comida, o le doy solo 100 y yo traigo comida a la casa y puedo atender mis necesidades. O también tomar la decisión, bueno, ya tengo 300 mil, me puedo ir, alquilo un apartamento, alquilo un cuarto, hago mi vida independiente y me la juego con los 300 mil que papá me puede brindar en este momento. Así es que son actos de
responsabilidad importante. De ahí la importancia, Belisario, creo yo, de estos espacios de educar para la concertación, educar para la conciliación, educar para que podamos tener en nuestras familias acuerdos financieros, acuerdos de responsabilidad, desde quién saca el perro hasta cómo se paga la luz, siempre en un clima de diálogo. Belisario, agradecidísimo con vos, como siempre. No, encantado. Esos pactos de convivencia, lo que necesitamos hoy día aquí en la familia costarricense, porque si no se establecen bien claras las reglas de convivencia en el hogar, nos puede pasar simplemente que nos llegue la pandemia de una afectación en salud mental que obligue necesariamente a acudir a Rafa Ramos para ver si pueden intentar salvar esa relación, esa relación de convivencia. Si ustedes quieren contactar al abogado Belisario Solano, pueden buscarlo así en redes, Belisario Solano, o en su oficina al 25 51 51 22. Y nosotros tenemos que decir, gracias por habernos acompañado. La próxima semana vamos a tocar un tema importantísimo, es un tema de diciembre, un año para entender y agradecer nuestras crisis personales, un año para entender cómo sacar de todo esto una lección positiva, así que no te lo perdás. Y nos despedimos con nuestra sección Vuela Alto con Paulette Barrantes, porque hoy te invitamos, en medio de toda esta situación nacional, descubrí el líder que hay en vos. Sé un líder positivo en tu trabajo, en tu casa, en todas tus relaciones. Descubrí tu liderazgo. Nos vemos el próximo martes, 11 de la mañana, aquí, 93.1 FM, a través de San José TV y, por supuesto, a través de diferentes redes. Un abrazo. Hola, les saluda Paulette Barrantes Villafranca y hoy en Vuela Alto hablaremos sobre el autoliderazgo. Y sí, es muy importante que todos aprendamos a autoliderarnos. ¿A quién no le gustaría autoliderarse? Yo creo que a todos. Lo más importante es reconocer de que siempre debemos aprender y que siempre estamos dispuestos o que siempre podemos aprender de los demás. Lo segundo que te voy a dar es, practicar lo siguiente, la empatía, practica también lo que es la solidaridad, la escucha y la observa. Y también te voy a dar 3 palabras claves. Aprende a decir lo siento, te amo y muchas gracias. Practicando estas cosas vas a ver que poco a poco irás autoliderando tu vida y la gente a tu alrededor. Nos vemos en el próximo programa y vuela muy alto. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.